especial, un día diferente, donde estamos recordando el nacimiento de Jesús. Bueno, damos gracias a Dios por este día, estamos muy contentos. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Yo quiero hablar acerca de Belén. ¿Quién es Belén? Donde nació Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí lo tienen. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Esta es una palabra profética, ¿sí? El profeta Miqueas estaba refiriéndose al pesebre allí en Belén. Y yo quiero hablar en esta tarde unos minutos para que usted pueda reflexionar en la palabra de Dios y que pueda recibir una palabra para su corazón. Cierre sus ojos ahí, pídale a Dios en este día que Él le hable a su vida. Padre Celestial, te damos muchas gracias y queremos pedirte que nos enseñes. Tu palabra dice que la unción misma nos enseña todas las cosas, que el Espíritu Santo nos recordará lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía. Padre, queremos pedirte que tú nos reveles, nos guíes y nos hables en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Belén en los tiempos de Jesús no es la Belén que conocemos hoy. Belén es una ciudad con muchos habitantes ahora, es una ciudad turística. Por causa de esto, del nacimiento de Jesús, se hizo un lugar turístico. Ahí al sur, muy cerquita de Jerusalén. Pero en tiempos de Jesús era pequeña, como decía la profecía. Y tú, Belén, Efrata, pequeña. Era muy pequeña. Era un pueblo que habían poquitas casas. Estaba al sur de Jerusalén, a unos 9 kilómetros o 10 kilómetros descendiendo de Jerusalén hacia el sur, en Judá. Y era un lugar muy árido, seco, y estaba cerca de las montañas. Habían algunas montañas que se podían ver, habían pastores que cuidaban sus ovejas y no había mucha gente. La gente en realidad era más bien pobre y las casas las ponían edificaban las casas cerca de las montañas, de las rocas, donde podían encontrar algunas cuevas, y esas cuevas las usaban como establo para los animales y así preparaban su lugar. Era un lugar árido y seco. Era un lugar de paso, un paraje. Pasaban por ahí a Hebrón o de ahí pasaban a Jerusalén. Y justamente ahí fue el lugar donde nació el gran prócer, el rey David, el gran prócer de Israel, el rey David. Así que creo que ese nombre
de Belén se relaciona mucho con David. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí. Amén. Seguramente había un monumento ahí de piedra a nombre del rey David y nada más que eso. También Belén era el lugar de nacimiento de José, el padrastro de Jesús. Le decimos el padrastro porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien por su obra, por su amor, por su misericordia, hizo que engendrara ese bebé en su vientre, en el vientre de María. Pero José había nacido ahí en Belén. Entonces, cuando el rey, el emperador Augusto César, hizo el edicto del censo que tenían que hacer obligatoriamente todo el mundo, José tuvo que viajar a Belén. José estaba en Nazaret, provincia de Galilea. Nazaret estaba al norte de Jerusalén. Así que tenían que cruzar de provincia, salir de Galilea, pasar por Judea. Amén. Y eran más o menos de Nazaret hasta Belén, habían 150 kilómetros. Y eso lo hacían con el burrito sabanero. Ese viaje lo hacían a pie y con el burrito. Porque uno piensa que irresponsable José de llevar a María embarazada ya por tener familia a hacer un viaje tan largo y tan peligroso también, porque era peligroso. Pero ellos hicieron este viaje porque era obligatorio. Había que hacerlo sí o sí porque lo que decía el rey había que hacerlo. Así que emprendieron viaje José y María embarazada ahí muy próxima a tener bebé, y fueron esos 150 kilómetros, ellos lo hacían más o menos en 4 o 5 días. Era un camino que ellos conocían, porque en Jerusalén tanto María como José tenían familiares. Así que tenían que pasar por Jerusalén para pasar a Belén. Justamente 8 meses antes, más o menos, de que José y María vayan a Belén, María había ido a Jerusalén. Había hecho ese viaje a visitar a Elizabeth, su prima, porque la prima había quedado embarazada también por obra de Dios, ¿no? Porque ella era estéril, tenía alrededor de 50 años, junto con su esposo Zacarías, no podían tener hijos, y Dios los bendijo, sanando esa esterilidad y dándole un hijo, al cual iban a llamar Juan el Bautista. Era primo, o sea, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era primo de María. Así que María, cuando la visitó el ángel, que vino el ángel, que vimos ahí nosotros, un ángel que descendía y le daba la noticia a María, también le dijo que en el mismo tiempo su prima estaba por tener también un hijo. Entonces, María rápidamente emprendió viaje sola, 8 meses antes de esto. Emprendió el viaje sola a Jerusalén, y al lugar donde vivía, a las afueras de Jerusalén, vivía Zacarías y Elizabeth. Y ahí es donde
los dos bebés se encuentran, Juan el Bautista y Jesús, que apenas tendría 1 mes, 2 meses en el vientre. Y ahí es que salta y son llenos del Espíritu Santo. Y bueno, María se queda 3 meses ahí con su prima, después se vuelve para Nazaret, donde vivía con sus padres y con José. Ese camino lo conocían bien porque lo hacían cada vez que había una fiesta religiosa en Jerusalén, que más o menos eran 3 las fiestas religiosas que hacían por año, por lo menos 2 veces al año iban a Jerusalén. Y ahí pasaban a Belén, y ahí tenían familiares, tanto en Belén como en Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén de Belén están a 10 kilómetros, 8 horas caminando. Y bueno, así estaba. Pero yo les quiero decir algunas cosas importantes de Belén. Les dije que Belén primeramente nos recuerda que Dios nos guía, que Dios es el que guía nuestras vidas. Cuando pensamos en Belén, recordamos a los magos que fueron guiados por una estrella. Los magos vivían aproximadamente a 800 kilómetros de Belén. Así que tuvieron que hacer un recorrido de 1 mes por lo menos para llegar a Belén, a esa pequeña Belén, guiado por la estrella de manera sobrenatural. Dios le puso esa estrella que vemos ahí. Los magos fueron guiados por la estrella y llegaron hasta el pesebre donde estaba el niño Jesús y estaba José y María. Amén. Entonces, ellos fueron guiados por Dios. También los pastores que estaban en la noche pastoreando las ovejas, tratando de buscar pastos para que puedan alimentar sus pobres ovejas, y de repente le apareció unos ángeles que le dieron la noticia: les doy buena de gran gozo que ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les será por señal: hallaré al niño acostado en un pesebre. Raro que haya un niño que haya nacido en un pesebre. Y los pastores, guiados por los ángeles, fueron hasta donde estaba el pesebre. A ver, José también. ¿Sabe que José secretamente quería borrarse cuando se enteró que María estaba embarazada? Él dijo: yo no tengo nada que ver acá, yo me tomo el palo, me voy, yo no tengo nada que ver, yo nunca tuve ni una relación con ella. Es un escándalo. María no alcanzaba a cumplir los 15 años de edad. Tenía 14 para 15. Y queda embarazada. Estaban como de novio, porque se ponían de novio muy joven. José tendría unos 20 años, más o menos. Y José dijo: nos vemos, María. Yo acá no tengo nada que ver.
Eso lo haría cualquiera. Porque claramente él no tenía nada que ver. Pero en sueño, Dios envió unos ángeles y le habló claramente a José y le dijo: no temas de tomar a María como tu esposa, porque el santo ser que está en su vientre es obra de Dios. Por eso él será llamado Hijo de Dios. A ver, entonces Belén nos recuerda que Dios guía nuestras vidas. En medio de la tormenta, en medio de la noche, en medio de la dificultad. José decía: ¿qué hago ahora? Esto es un escándalo. Me van a matar mis parientes. Y yo le voy a decir algo. Bueno, le voy a decir después. Pero él tuvo que ser guiado por Dios. Yo quiero decirte que Belén significa también que Dios nos guía en medio de nuestros escándalos, en medio de nuestros problemas, en nuestro camino. Él nos va a guiar al pesebre. Él nos va a guiar a Jesús. Yo quiero decirte, Dios te va a guiar a Jesús. Si vos viniste hoy aquí a la iglesia, es para decirte: Dios te guía a Jesús. Y esta palabra que yo te estoy dando es para guiarte al pesebre, para guiarte a Jesús. Amén. En medio de la confusión, en medio de la noche, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, en medio de un fin de año complicado, medio de un inicio de año, ¿qué hago? Dios te va a guiar. Amén. Dios va a guiar tu vida para lo mejor. Dios te va a guiar, pero siempre acordate, Dios te va a guiar hacia el pesebre. Amén. Dios te va a guiar al pesebre. Amén. Gloria a Jesús. Dale un aplauso a Dios. ¿Sabe que Belén nos recuerda quién es el rey? Jesús es el rey, pero Jesús tenía que nacer en Belén para ser rey. No había forma. Si él nacía en Nazaret, él no podía ser rey. No le correspondía seguir la línea, el linaje real de David. José sí había nacido ya en Belén, pero José se fue a vivir a Nazaret, a 150 kilómetros de Belén, a hacer su vida allá. Y si Jesús nacía allá, se cortaba el linaje real porque tenía que nacer en Belén. Entonces Dios hizo un edicto. Dios fue el que guió al emperador a hacer un edicto para que obligatoriamente José lleve a María a Belén a poquitos días de dar a luz, y el rey de Israel nace en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón, no había lugar para él en el hotel, no había lugar para él en las casas de los parientes. Jesús el rey. Por eso la gente le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo del rey David. Él era el descendiente y a quien le correspondía el trono legalmente en la tierra
y legalmente en los cielos, Jesús era el rey. Tenía que nacer en la pequeña Belén para que Él sea coronado rey. Amén. Jesús es el rey. Legítimamente Él reina es el rey. Jesús es el rey. Gloria a Dios. Amén. Entonces Belén nos recuerda que Jesús es el legítimo rey. Gloria a Dios. Amén. Y su reino no tiene fin. Desde el principio hasta la eternidad. Como decía en Miqueas, desde el principio hasta el fin. Él es el rey. Gloria a Dios. Amén. Y vemos que Belén nos recuerda que Dios guía su propósito. Que Dios alimenta su propósito. Lo que Dios quiere, Él se encarga de que se haga. Como pasó con el censo. Ese censo había que hacerse para que José pueda descender a Belén junto con María. Había un propósito de Dios. Y había, como yo le había dicho, un escándalo. El escándalo del embarazo de María. ¿Cómo explicar que María, de 14 años, 15 años, quede embarazada? Según las leyes, ella tenía que haber sufrido la condena social de los hombres de ahí que tomaban piedras y le arrojaban a la mujer, a María, con el propósito de matarla. Así era la condena, porque no estaba casada y así se hacía en ese tiempo. Imagínense, un escándalo. Los padres de María le dieron la espalda. Los parientes. ¿Y qué pariente tenía María? Miren, en aquel tiempo, cuando ella quedó encinta, el esposo de su prima era el sumo sacerdote del templo de Israel, del templo de Jerusalén. Era el sumo sacerdote. Entonces, los parientes le dieron la espalda, lo mínimo que podían hacer. No le arrojaron piedra, le dieron la espalda, y es muy probable que no halló lugar porque la familia le dio la espalda a la pequeña María de 15 años y al joven José de 20 años. Le dieron la espalda porque era un escándalo a nivel religioso, a nivel social, a nivel familiar. José se quería borrar. María tenía esa certeza de que el ángel Gabriel le habló y le dio esa fe, esa convicción en su corazón de que ella estaba haciendo la voluntad del Señor. Por eso María decía: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo su voluntad. Amén. Entonces, Dios fue acomodando todas las situaciones, las circunstancias a su propósito. Cuando alguien está en el propósito de Dios, Dios acomoda
las circunstancias, por más difícil que parezcan, por más inexplicable, a veces no entendemos por qué me pasó esto a mí. A veces no entendemos los planes de Dios. ¿Qué iba a entender José de los planes eternos de Dios? Que él legalmente, o sea, legítimamente no era el padre. ¿Cómo iba a entender José eso? ¿Cómo iba a entender María la obra del Espíritu Santo en la Virgen María? Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que pasan que no entendemos, pero que están en los planes de Dios. Están en los propósitos de Dios. Cuando nosotros aprendemos a decir como María, hágase tu voluntad. Hágase conmigo tu voluntad, Señor. Cuando nos rendimos a Dios, Belén nos recuerda que habían personas que se rindieron a la voluntad de Dios, que María era una mujer que a pesar de ser tan joven, tan niña, tan adolescente, ella dijo, hágase conmigo tu voluntad. Yo quiero hacer tu propósito, lo que tú quieres. Entonces, nosotros tenemos que aprender que el pesebre, que Belén, que el niño Jesús significa que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que tenemos que seguir con los propósitos de Dios, aunque a veces no entendemos por qué. ¿Sabe que nosotros siempre queremos saber el porqué de las cosas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué este problema? ¿Por qué este escándalo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este bochorno? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema? Y no hay una respuesta. Simplemente uno rendirse y decir, Señor, hágase tu voluntad. Esa rendición, ese dejar que Dios haga su voluntad, nos recuerda el pesebre, nos recuerda a Belén, nos recuerda a María, nos recuerda a José, cómo ellos hicieron la voluntad de Dios. ¿Sabe? No había lugar para ellos en el pesebre. O sea, no había lugar para ellos en el mesón. Por eso tuvieron que ir al establo. El pesebre era un establo. ¿Sabe que Dios le podía haber dado el palacio del rey, de César, si hubiese querido? Pero Dios permitió que el niño Jesús naciera en un pesebre. Y la vida de Jesús fue así como que siguió en un estado de pesebre, en un estado de escasez. No tenía él un lugar. Una vez vino un hombre y le dice, Jesús, te seguiré donde vayas. A donde vayas yo te voy a seguir. Y Jesús lo mira, ¿estás seguro? Le dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ya tenía 32 años. Y seguía en un estado de pesebre, dándonos a entender que no es esta la vida que vivimos, que tenemos que tener grandes cosas. Estamos de paso. En cualquier momento nos vamos. Yo tengo la valija preparada, En cualquier momento volamos, nos vamos con Jesús. Ya mi papá se fue
y creo que fue la primera persona cercana que partió con el Señor el año pasado, pero la verdad que la vida es muy breve, es muy corta, muy corta es la vida, es muy breve. Y Jesús vivía así, Él vivía como que ya se moría. Es más, le decía a sus discípulos, me voy a morir, me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Y después se fueron muriendo Pedro, Jacobo, Juan, creo que Juan fue el último, pero todos sus discípulos. Así que vos también te vas a morir un día. Pero no te preocupes, no te preocupes, estamos de paso. Entonces, esta vida humilde de Jesús, ese nacimiento humilde, esa vida pasajera, nos recuerda que nosotros también podemos recordar que la vida es pasajera. Nacemos y morimos. 33 años vivió Jesús y lo mataron por envidia, por celos. No tenía que haber muerto, pero había un plan de Dios, un propósito. Había un propósito. Jesús dijo, yo soy Él es el Salvador. Jesús significa el Salvador. Entonces, con esto termino. Los ángeles que fueron a los pastores le dijeron, les traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Y fíjense que los ángeles le dan el nombre completo, Jesucristo. Cristo Jesús. Jesús, el niño, el humano que nació. El hombre, Jesús hombre. Cristo es el Mesías que viene del cielo, el eterno. Entonces le dice Jesucristo, Cristo Jesús, un Salvador. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Él vino a salvar a la humanidad, a darle sentido, a darle guía, a darle propósito, a darle un destino eterno. Y todo nos guía hacia el pesebre, hacia Jesús. Y esto es lo que yo quiero hacer hoy, en este momento, guiarte a vos a Jesús. Guiarte, así como la estrella guiaron a los magos, así como los ángeles guiaron a María y guiaron a José. Yo quiero guiarte para que vos te encuentres con Jesús. A ver, en esta Navidad que vamos ahora, el miércoles, vamos a recordar, yo quiero que vos le digas a Jesús, Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. He aquí tu siervo, hágase conmigo tu voluntad. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Jesús. Yo quiero que usted reciba a Jesús en su corazón. ¿Sabe que todos le dieron la espalda a Jesús? En Belén le dieron la espalda. En Jerusalén le dieron la espalda. ¿Sabe cuántos días estuvo María y José en Belén? 8 días. 8 días estuvieron en el pesebre. Hasta que terminó de su purificación de la mujer después que da a luz. Después de los 8 días, José y María toman al niño Jesús y van 9 kilómetros hacia Jerusalén, al templo, donde estaba allí un sacerdote
y donde estaba Ana la profetisa, Simeón el sacerdote, y ahí lo presentan al niño Jesús en el templo. Yo la verdad que me sorprendo de estos adolescentes, de José y María, cómo ellos tenían ahí, voy a entregar a Jesús, lo voy a presentar en el templo. Esperaron 8 días ahí, no se fueron directo para Nazaret, se fueron allí a Jerusalén al templo y lo presentaron al Señor, y ahí recibieron más profecía, más palabras que María guardaba en su corazón. Ella meditaba todos los días en su corazón todas las palabras que le daban de su hijito, de su bebé, de Jesús, todas las cosas maravillosas que le habían pasado. Así que cómo ellos permanecieron juntos después de que nació Jesús. Así que yo quiero guiarte a Jesús. Yo quiero que le abras tu corazón.